Capítulo 1. Estas últimas semanas habían afectado gravemente la salud de Tanjiro, tanto mental como físicamente. No recordaba haberse desplomado tras la pelea en el distrito de entretenimiento, ni tampoco recordaba haber sido llevado de vuelta a la mansión de las mariposas por el dedicado Kakushi. Durante 3 semanas permaneció en coma, en una cama con una almohada extra solo para él. Por favor, despierta Tanjiro. Recordaba las palabras de preocupación de alguien más que nada, aunque las oía de todos en sus sueños infundidos en coma. Sus padres, hermanos, camaradas, esa frase resonaba en sus recuerdos lejanos, como si todos le dijeran que despertara al unísono. En realidad, era una sola persona quien repetía esa frase una y otra vez, su mano áspera apretada entre los dedos mucho más pequeños de ella mientras lloraba en silencio para que despertara. Aoi la había pillado una vez, rellenando el jarrón de flores que había dejado junto a su cama y pasándose la mano por la cicatriz color borgoña que adornaba su frente. Kanao se había enamorado de ese idiota con aretes de Hanafuda, aunque no lo sabía, o al menos no entendía las emociones reprimidas que rutinariamente le conmovían el corazón cada vez que Tanjiro le apretaba la mano inconscientemente, o cuando susurraba palabras de sus sueños mientras ella se sentaba a su lado. Las emociones no eran fáciles para Kanao. Las había reprimido durante tanto tiempo que había olvidado lo que era la verdadera felicidad, hasta que lo conoció. Llévenlos a la enfermería. Ustedes dos, lleven estas medicinas y síganlos, dijo Shinobu, dando órdenes al Kakushi con una mirada severa. Aoi y Kanao estaban a su lado, pálidos por la imagen ensangrentada de los chicos. Zenitsu al menos estaba consciente, con su habitual gemido silencioso mientras cargaba la caja de Nezuko sobre su cuerpo. Inosuke era el peor, con el pecho empapado en sangre y vísceras empapando la camilla en la que estaba montado, su máscara de jabari anudada por las manchas de sangre. Kanao no se atrevió a mirar a Tanjiro. Ver a los otros dos le revolvía el estómago. Había visto cosas peores, pero era diferente cuando se trataba de alguien conocido, alguien a quien apreciabas. Tanjiro se despertó sobresaltado en mitad de la noche, cubierto de sudor frío tras una horrible pesadilla que no recordaba. Al levantarse de la cama, avanzaba unos 10 centímetros antes de desplomarse en el suelo, derribando la bonita floristería de Kanao. Kanao había dejado un jarrón lleno de flores con fuertes aromas, todas ellas excelentes para fines medicinales al inhalarlas. El golpe no fue precisamente difícil de oír en toda la casa, y en minutos estuvo rodeado de compañeros con los ojos llorosos que lo abrazaban, Zenitsu prácticamente llorando a mares, Inosuke encima dándoles puñetazos a ambos Izumi, Kiyo y Nao tirando desesperadamente e insistiendo en que Tanjiro volviera a la cama inmediatamente, ya que su herida del hombro aún se estaba recuperando. Aoi y Kanao se reían de la escena, hasta que apareció Shinobu y les infundió miedo a Buda. A Tanjiro le tomaría unas cuantas semanas más recuperar completamente su resistencia y salud general, y aún más tiempo para encontrar todos los tipos de flores que estaban presentes en su mesa de noche entre las flores silvestres que adornaban el paisaje alrededor de la finca de las mariposas. Kanao gritó, saludando con la mano a la Tsuguko respiradora de flores. Desde que despertó, Kanao se había mostrado distante, evitándolo casi siempre. A Tanjiro le molestaba profundamente. Sentía como si le hubieran atravesado el corazón como a Inosuke cada vez que veía a Kanao correr en dirección contraria. Sin embargo, finalmente la pilló desprevenida, y antes de que se diera cuenta, ya estaba frente a ella, con los pendientes de Hanafuda colgando tras su rápida carrera. Kanao, siento que ha pasado tanto tiempo. Dijo con las manos a la espalda, ocultando su regalo. Ella, instintivamente, buscaba su moneda, deteniéndose a mitad del bolsillo, pues la intuición le decía que no la lanzara y que, en su lugar, intentara hablar con el carismático joven. Tanjiro, estoy bien. ¿Cómo ha estado tu hombro? Preguntó con una voz que no asustaría ni a un ratón de campo. No quería evitarlo, pero incluso ver su sonrisa feliz y reconfortante la ponía nerviosa, pero feliz, como si las mariposas que la visitaban en el jardín cada mañana se materializaran en su estómago y revolotearan. Eufórico de que le hubiera dicho algo, su rostro brillaba de felicidad radiante y una sonrisa se dibujaba en su rostro. Mucho mejor gracias a las habilidades de Shinobu. Tiene un don para sanar. Dijo, sin saber que Kanao había sido quien le había cambiado las vendas, esponjado las almohadas, le había tomado la mano y le había dado de comer alimentos fáciles de digerir. Kanao no se lo contó, devolviéndole una sonrisa que Tanjiro percibió inmediatamente que tenía un significado oculto.
Cam. Hablaron al mismo tiempo, ambos deteniéndose inmediatamente para dejar hablar al otro, pero ninguno lo hizo. En su lugar hubo una pausa corta e incómoda de ambos mientras esperaban a ver quién tomaría la iniciativa. Lo siento Kanao, tú primero, dijo Tanjiro, molesto por haber interrumpido a Kanao cuando ella nunca hablaba primero, al menos no con él. Tanjiro, solo quería darte las gracias. Tus palabras significaron mucho para mí cuando me dijiste que escuchara a mi corazón, dijo, sin mirarlo a los ojos, mientras el rubor en su rostro se volvía más rojo que el de las peonías que Tanjiro tenía en la mano. Lo que ella dijo lo dejó atónito. Sus palabras lo dejaron más sin aliento y conmocionado que cualquier combate con demonios de rango superior. Ni siquiera sabía qué decir. Quedó indefenso y vulnerable. Si Kanao fuera un demonio, hace mucho que habría caído. Poco sabían los dos cazadores de demonios enamorados, pero estaban siendo observados. ¿Son para comer? ¿Por qué no los ponemos en el guiso de Aoi? Inosuke le preguntó a Zenitsu, quien estaba a punto de desatar un aliento de trueno sobre su querido amigo Tanjiro por hablar con una chica tan linda antes de que él pudiera. Aliento de trueno. Un golpe en las cabezas de Zenitsu e Inosuke los dejó a ambos sin aliento mientras la insecta Shira se interponía entre ellos, observando a su hermana adoptiva y a Tanjiro hablar, sin permitir que sus dos camaradas arruinaran esto. Ustedes dos deberían estar callados. Esto es increíble, dijo en voz baja, un brillo en sus ojos morados le trajo recuerdos lejanos de Kanae y cuánto habría adorado ver a Kanoe y su interés amoroso hablar. Te traje estas flores. Espero que te gusten. Investigué después de arruinar tu arreglo floral que estaba junto a mi cama, siento mucho haberlas aplastado al caerme de la cama, dijo, entregándole el surtido de flores de colores. Ella las tomó con mucha gracia. Sus manos se deslizaron una sobre la otra, lo que pareció realzar el rubor de ambas. Kanao guardó silencio, admirando las flores antes de que el horror se reflejara en su rostro. ¿Eh? Fue todo lo que pudo decir. Nunca había recibido un regalo de alguien fuera de la mansión Butterfly, a excepción de su espada Nichirin, aunque en realidad no consideraba su espada como un regalo. Las lágrimas brotaron rápidamente de sus ojos. Todas sus emociones habían aflorado a la superficie. La felicidad, el amor y el dolor que había soportado. Había cuidado de Tanjiro desde el primer día de su coma. Está bien, Kanao. No tienes que verlo así. Lo entiendo, dijo Shinobu, consolando a Kanao mientras las lágrimas corrían por su rostro, tras haber perdido el control al ver a Tanjiro tan herido y ensangrentado tras regresar del distrito de entretenimiento. Abrazada por su hermana mayor, el olor a sangre era insoportable. Siguió su corazón, entró en la habitación y ayudó a coser a Tanjiro. Era fuerte por él, por Kanae y por Shinobu, que necesitaba ayuda después de que Aoi se agotara cosiendo a Inosuke. Kanao, ¿qué pasa? ¿Fue un mal regalo? Tanjiro se apresuró a consolar a Kanao, aunque fue Kanao quien se consoló simplemente abrazando a Tanjiro, con el rostro hundido en su hombro herido y sollozando tanto que su kimono quedó empapado casi al instante. Fue un alivio saber que no estaba enojada con él. Le devolvió el abrazo, le cerró los ojos y le frotó la espalda suavemente mientras ella sollozaba lo que parecían lágrimas de toda una vida. Le dolió un poco físicamente, al enterrar el rostro en la carne que había ayudado a sanar, aunque a Tanjiro no le importó. Era el hermano mayor. Se había sentido mucho peor a manos de los horrores impios que asolaban su país. Disfrutando del sol del atardecer, ambos simplemente disfrutaban del contacto, hasta que, claro, se dieron cuenta de lo que hacían. Kanao al menos había dejado de llorar. Tenía los ojos rojos e hinchados por las lágrimas, y apartó la mirada de Tanjiro rápidamente, a punto de morir de vergüenza. Lo siento. No estoy segura de qué me pasó. Gracias por esto, Tanjiro, por favor, discúlpeme. Tartamudeó, hablando un poco más alto y con cierta autoridad mientras salía corriendo. Tanjiro se quedó atónito, su aroma fue lo único que quedó atrás mientras se tejía en su kimono. Se marchó, con una sutil sonrisa adornando su rostro mientras su corazón latía más fuerte que nunca. Tanjiro nunca había tenido novia, Muzan lo despojó de esa experiencia, su infancia se derrumbó cuando su familia, excepto Nezuko, fue masacrada. No entendía los sentimientos que ardían en su interior, ni cómo expresarlos. Shinobu ya había alcanzado a Kanao, abrazándola mientras consolaba a su preocupada hermana menor. No te preocupes, Kanao. Tanjiro es un chico dulce. No te juzgará por esto. Consoló a su hermana, acariciándole la cabeza y abrazándola, con las flores aún en las pequeñas manos de Kanao mientras estaban sentadas en su cama. Capítulo 2. Se suponía que sería una pelea fácil, pero allí yacía Tanjiro.
inconsciente en la enfermería de la finca Butterfly, con una Kanao sollozando a su lado y su hermana mayor, Shinobu, consolando a su hermana pequeña. Está bien, Kanao. Estará bien. Sus heridas superficiales son superficiales, dijo, mirando a Tanjiro con tristeza. Tanjiro tenía rasguños y algunas vendas aquí y allá. Una de sus orejas se había cortado durante la pelea, pero lo peor eran sus ojos. Ambos estaban vendados. Es culpa mía. Soy tan débil, está herido por mi culpa, gritó Kanao, boca abajo en el pecho de Tanjiro, mientras sostenía el pendiente de Hanafuda que le habían arrancado del lóbulo. No la toques. Gritó Tanjiro, ensangrentado y furioso por el demonio que Kanao y él habían sido enviados a destruir. Era una pelea que ninguno de los dos esperaba, pues habían sido emboscados incluso antes de llegar a su destino por un demonio que podía camuflarse reflejando la luz. Sujetaba a Kanao por el cuello, con su espada en el suelo mientras ella luchaba por respirar. El demonio usaba esto para burlarse del joven espadachín que respiraba sol. El demonio tenía un aspecto casi metálico, con ojos más brillantes que cualquier cosa que Tanjiro hubiera visto antes. Este demonio se había adaptado a su desventaja ante la luz y la usaba para crear una magia demoníaca de sangre única que aturdía y confundía continuamente a los dos cazadores de demonios, dejándolos vulnerables a los ataques cada vez que los deslumbraba con sus ataques super brillantes. Este demonio le propinó demasiados golpes a Tanjiro. Kanao se había librado de los ataques del demonio de la luz, siendo algo más ágil que Tanjiro, aunque sintió que resbalaba y se ahogaba, ya que sus técnicas de respiración no la prepararon para la ira que sintió al ver a este demonio herir a alguien a quien apreciaba. Con sus emociones mutuas sumándose a sus problemas de lucha, pronto uno de ellos estaba en serios problemas cuando Kanao fue izado en el aire, con el cuello entre las manos metálicas del demonio. Tenía una risa profunda e inquietante. Humanos. Son débiles. Patético. Esta chica significa algo para ti, muchacho. ¿Qué tal si le esparzo el cerebro por la tierra? Me pregunto cómo reaccionarías a eso. Tenía que actuar rápido, y lo hizo. Inokami Kagura. Baila. De repente se lanzó hacia adelante con destellos de luz solar que brotaban de su espada y su boca. Déjenla en paz. Gritó, moviéndose más rápido que cualquier cosa que Kanao y el demonio hubieran visto. Kanao estaba asombrada, olvidando que sus tráqueas estaban siendo aplastadas al presenciar el puro poder de la técnica de respiración original que no tenía idea de que Tanjiro fuera capaz de hacer. En un instante, el demonio fue decapitado, y una onda expansiva de luz surgió de su cuello. La técnica de respiración solar reaccionó a la magia de sangre del demonio en el último segundo, creando una explosión tan brillante como el sol, que Tanjiro recibió el impacto al proteger a Kanao del rayo de luz. La explosión fue pequeña, pero la bola de luz cegadora fue suficiente para iluminar el área circundante a varios kilómetros. Rodando por el pequeño espacio abierto en el que luchaban, los dos jóvenes cazadores de demonios quedaron tendidos por un segundo. Solo uno de ellos se levantó después de un minuto. Tanjiro. ¡Qué hermoso! ¿Estás herido?, gritó, con lágrimas en los ojos mientras evaluaba el estado de Tanjiro. Tenía cortes, algunos moretones y una oreja cortada, que estaba en su mano. Sin embargo, sus ojos fueron suficientes para sobresaltar a Kanao, quien le agarró la cara para examinar el daño. Kanao. No puedo ver, dijo débilmente, extendiendo la mano hacia ella y agarrándola, temblando al sentir que el miedo lo invadía. Tanjiro. Por favor, no te muevas. Voy a buscar ayuda, dijo ella, llorando, pero manteniéndose fuerte para él. Se levantó, lista para correr de vuelta a la mansión, cuando sintió una mano débil agarrándole el tobillo. Por favor, no me dejes aquí. Me temo que está oscuro, dijo con voz ronca y susurrante, dejando a Kanao con el corazón en un puño mientras caía de rodillas de nuevo y sollozaba. Por suerte, la brillante explosión se había visto desde la mansión, a casi 8 kilómetros de distancia, y tanto Aoi como Shinobu estaban de camino. Los ojos de Tanjiro ardían. El blanco de sus ojos se oscureció y sus pupilas escarlatas se redujeron a un negro ceniza, como si se hubieran quemado por completo. No podía sollozar, le dolían demasiado los ojos para llorar. En cambio, se aferró a Kanao y ella lo abrazó, sintiendo que su hermana mayor se acercaba mientras los insectos cerca de ella se movían y se agitaban. Ayuda, Tanjiro. Por favor, aguanta. Dijo ella, oyendo cómo su respiración se recuperaba y al menos detenía la hemorragia de los cortes que se había hecho en el brazo. Él le agarró la mano, depositando su oreja izquierda en sus cálidas palmas, sabiendo que ella la cuidaría mientras él perdía la consciencia.
Esta era su primera misión juntos después de pasar tanto tiempo charlando después de que Tanjiro se recuperara de la pelea en el distrito del entretenimiento. Había llegado a preocuparse por él, tantas emociones reprimidas comenzaban a aflorar, sentía verdadera felicidad por primera vez en su vida, y ahora el hombre que tanto le había dado probablemente acababa de perder la vista porque ella había cometido un desliz. Golpeó el suelo en una inusual muestra de emoción por parte de Kanao, la ira la invadió al sentirse frustrada, aunque un pequeño chillido emanó de ella cuando Tanjiro agarró la mano que ella había golpeado contra el suelo. Por favor, no hagas eso, te dañarás la suave piel, dijo, con una leve sonrisa brotando de su rostro quemado y magullado. Ella no podía entender cómo alguien podía ser tan amable cuando estaba tan herido. Tanjiro era una luz en su vida que necesitaba. Otro día y seguía durmiendo. Shinobu le había asegurado a Kanao que no estaría inconsciente mucho tiempo y que no se deprimiera por lo que le había sucedido. Su hermana, bendita sea, no siempre fue tan sensible a las emociones como su hermana mayor. Kanao era una persona ansiosa y preocupada en el fondo. Se sentía deprimida e incluso consideró distanciarse del chico herido por lo que hizo, por lo que no hizo. Él aún no se había recuperado del todo del distrito de entretenimiento cuando les encomendaron esta misión. Deberían haberla enviado a ella, solo a ella, y entonces tal vez no volvería al punto de partida en su recuperación. No pudo dormir esa noche, lo que agravó sus problemas mientras estaba sentada en su escritorio, dibujando y dibujando bajo la luz de las velas. Desde su infancia abusiva, siempre tenía terrores nocturnos que la conmovían profundamente, dejándola alterada y ansiosa, a menudo encerrándose en sí misma para lidiar con sus emociones, simplemente enterrándolas profundamente. Sin embargo, con la llegada de Tanjiro y su cariño, encontró a alguien en quien confiar su terrible pasado. Él la escuchó, y ella se sintió segura al revelarle sus recuerdos más sensibles. Sabía que era digno de confianza y que jamás la lastimaría ni usaría sus recuerdos en su contra. Incapaz de dibujar los pétalos de una flor en particular de la enciclopedia de plantas de Shinobu, se encontró vagando por los numerosos y oscuros pasillos de la mansión de las mariposas, terminando su paseo en el jardín para contemplar las estrellas un rato. El jardín estaba justo al lado de la enfermería, y un movimiento con el rabillo del ojo la hizo investigar de inmediato. Se asomó por la puerta de la enfermería una vez que entró silenciosamente en la mansión, viendo a Nezuko sentado junto a su hermano dormido, sus manos recorriendo su cuerpo herido e intentando despertarlo, con los sonidos habituales saliendo de detrás de su mordaza de bambú. No merezco verlo. No debería ser tan egoísta, está herido por mi debilidad, pensó, dándose la vuelta para irse, pero jadeó de terror al ver a Nezuko, casi de su misma altura, mirando a Kanao. ¿Cómo se le había adelantado tan rápido? Kanao y Nezuko intercambiaron miradas inquisitivas en silencio, antes de que Nezuko agarrara a Kanao de la mano y la llevara a la enfermería. Preguntó Kanao en shock, sorprendida de que la hermana demonio de Tanjiro no le guardara rencor. Su última interacción con Nezuko había sido en el monte Nataguma, donde intentó cortarla varias veces, afortunadamente sin éxito. Ambos se sentaron en extremos opuestos de la cama, con un Tanjiro herido entre ellos. Nezuko acariciaba el cabello de su hermano y seguía intentando despertarlo, sin entender qué había sucedido. Lo siento, Nezuko. Está en coma, recuperándose de una pelea. Dijo con voz temblorosa. El demonio preocupado frente a ella pareció repentinamente molesto, lo que a su vez lastimó a Kanao, ya que era responsable de cómo se sentía Nezuko ahora. Se cubría los ojos, sollozando suavemente mientras se negaba a mirar a los hermanos camados sin sentir una culpa abrumadora. Es mi culpa, Nezuko. Está herido porque no pude ganar. Dijo, usando sus mangas para secarse las lágrimas de las mejillas, mientras sus ojos se encendían por el llanto. Una mano cálida agarró la suya, sus uñas afiladas le indicaban que Nezuko intentaba consolarla. Lentamente reveló sus ojos color amatista para mirar al demonio que la había abrazado repentinamente, habiéndose acercado a su lado de la cama para hacerlo. Se sentía bien, la forma en que la abrazó le recordó a cómo abrazaba a Tanjiro. Debió haber sido algo de Kamado. Gracias, Nezuko, nunca he abrazado a un demonio, dijo, sollozando un poco. Nezuko sacó un pequeño diario encuadernado en cuero de su ropa, con un lápiz colgando de su desgastada portada. En la portada simplemente decía diario. Hojeó unas páginas, Kanao pudo ver bocetos y escritura, aunque no tenía ni idea de que era de Tanjiro. Empezó a escribir algo lentamente, pasándole el diario a Kanao para que lo leyera. Mi hermano siempre habla de ti. Me alegra que estuvieras con él.
Nezuko le dio una palmadita repentina en la cabeza a Kanao mientras el cazador de flores reía suavemente. La letra de Nezuko era mala, grande y desordenada, y tenía faltas de ortografía. Aunque apostaba a que no muchos demonios sabían escribir mensajes amables. Kanao tomó el lápiz y escribió algo. Tu hermano es una persona brillante. Lamento que haya resultado herido por mi culpa, dijo, suspirando con tristeza mientras se lo devolvía a Nezuko, quien inmediatamente negó con la cabeza y, de mal humor, emitió algunos de sus ruidos apagados, más fuertes de lo habitual. Esto sobresaltó a Kanao, quien vio cómo Nezuko garabateaba apresuradamente en el cuaderno y se lo devolvía. No te culpes, no es tu culpa. A él le gustó mucho la escritura era apenas legible, la última parte casi no tenía sentido. Nezuko parecía molesta porque Kanao estaba molesto. Antes de que pudieran compartir un abrazo empático de nuevo, una voz a su lado los devolvió a ambos a la realidad mientras Tanjiro se sentaba, sintiendo el vendaje alrededor de sus ojos y girando la cabeza hacia la dirección general de ambas chicas, capaz de decir quién estaba sentado a su lado por sus olores. ¿Kanao? Nezuko, ¿por qué no puedo ver nada? ¿Qué pasó? Preguntó en voz baja. A Kanao le tomaría un tiempo explicar lo que pasó, la brillante explosión, sus ojos dañados y los pocos días que había estado inconsciente. Ya veo, ¿y estás bien, Kanao? Suenas triste, dijo Tanjiro, intentando alcanzarla con una mano, pero no la alcanzó. Ella entró en pánico y no supo cómo reaccionar. Lentamente, tomó su muñeca y la colocó sobre su hombro. ¿Estás herida? ¿Es mi cool, eh? Tanjiro la abrazó con fuerza, mientras Nezuko observaba y emitía un sonido ahogado. No. No te culpes, por favor. ¿Cómo pudiste saber que explotaría así? Me alegro tanto, de que estés bien. Dijo, pronunciando esa última parte débilmente mientras se hundía en su hombro y sollozaba, pero no podía quedarse quieto, sus ojos simplemente no se lo permitían, así que fue un sollozo seco y doloroso. Tanjiro cerró los ojos, olvidándose de su culpa y de todas esas horribles emociones que la atormentaban, abrazándolo porque ambos lo necesitaban en ese dulce momento. Nezuko también se unió, acariciando suavemente la cabeza de su hermano mayor, ganándose una risa ahogada del chico con discapacidad visual. Capítulo 3. Por favor, quédate quieto, Tanjiro. Se quejó Kanao, ajustándose la oreja con cuidado, con la cara más roja que un tomate. Habían pasado un par de días, y Tanjiro había empezado a aprender a caminar sin usar la vista. La agilidad adquirida tras años de entrenamiento como cazador de demonios le ayudó mucho. Sus sentidos agudizados le impedían chocar con cosas o recuperarse con gracia tras tropezar, aunque Kanao, Shinobu y sus otros camaradas eran bastante buenos impidiéndole hacer esas cosas, la mayoría de las veces. No puedo quedarme quieto si me sigues haciendo cosquillas, dijo Tanjiro, intentando mantenerse en su sitio mientras Kanao se esforzaba por usar un trocito de hilo para asegurar su pendiente de Hanafuda. De vez en cuando, su mano le tocaba el cuello, donde, al parecer, le picaban las cosquillas. Una vez que logró su objetivo, se dio cuenta de lo cerca que estaban. Los moretones en la cara habían sanado bien, pero la venda blanca aún le cubría los ojos y le corría por debajo del pelo. Sin pensarlo, le soltó un mechón de pelo que quedaba atrapado tras la venda, ganándose una sonrisa en Tanjiro. A decir verdad, Tanjiro había estado bastante mal estos últimos días. Su lado amable y dulce seguía ahí, y seguía esforzándose por hacer felices a los demás, pero Tanjiro siempre quería sentirse útil, como si tuviera que estar haciendo algo constantemente. Su discapacidad visual le impedía ayudar mucho, aunque estaba en la cocina ayudando a Aoi a cocinar. Kanao apartó la mirada de Tanjiro, sin saber exactamente cómo podía ayudarlo. Bostezó, la primera vez que Tanjiro la oía hacer eso. Ojalá hubiera podido ver lo guapa que se veía haciéndolo. Bostezaste. ¿Estás cansada, Kanao? Preguntó, mirando en su dirección, con una expresión alegre en su rostro. Ella encontró eso tan lindo, algo tan pequeño parecía hacerlo feliz. No, sí, de hecho. Estuve despierta hasta tarde, tratando de encontrar hierbas o plantas que pudieran ayudarte con la vista. Ella suspiró, pateando sus pies de un lado a otro mientras se asaban en el sol de la tarde. Justo ayer, Shinobu había traído a un médico especialista en tratamientos oculares, desde Tokio. Llevaba algo llamado traje, con un sombrero gracioso, una tendencia en auge en las zonas urbanas de Japón, inspirada en la moda de otros países. Había concluido que los ojos de Tanjiro necesitarían tiempo para sanar, y que deberían mantenerse vendados durante la mayor parte del día.
Demasiada luz en realidad obstaculizaría la lenta curación de algo llamado la retina. En cuanto a la pérdida de color en sus pupilas, no tenía ni idea. Tanto por ser una especialista, pensó Kanao cínicamente, solo otra forma de demostrar que estaba emergiendo lentamente de su burbuja emocionalmente vacía. Kanao no se dio cuenta de que Tanjiro le había quitado la venda. ¿Eh? No por mucho tiempo, Tanjiro. ¿Recuerdas lo que dijo ese doctor? La interrumpió la sensación de su mano recorriéndole el rostro, y se miraron fijamente por un instante. Las pupilas de Tanjiro estaban grises, el rojo rubí habitual había desaparecido casi por completo, lo que entristeció profundamente a Kanao y a los demás. Apenas puedo verte, aunque estás muy borroso. Dijo él, sintiendo con la mano sus mejillas ardientes mientras ella se sonrojaba, pero se negó a apartarse del contacto mientras su corazón se agitaba. No sabía qué decir, quería llorar al ver sus ojos llenos de tristeza. «Te ves triste», soltó Kanao. Era lenta con las emociones de los demás, pero poco a poco había empezado a reconocer cómo se veían las diferentes emociones, especialmente alrededor de Tanjiro. Lo siento. No sé de dónde salió eso, murmuró, mirando hacia otro lado y cubriéndose la cara, apartando la mano de él de su mejilla en el proceso. Solo tengo miedo de estar así para siempre. Yo no quiero olvidar. Jabalí estúpido. ¿No ves que están hablando? Dos de los otros visitantes masculinos habituales habían salido corriendo por la puerta, Inosuke y Zenitsu, pasando rápidamente junto a ellos e interrumpiendo lo que Tanjiro iba a decir. Podía verlos, al menos sus contornos, los colores y las formas eran solo un borrón. Sacudiéndose a Zenitsu de encima, Inosuke se paró orgulloso ante Tanjiro y Kanao, sacando pecho con orgullo, su habitual olor salvaje le hizo saber a Tanjiro que probablemente había estado en el bosque toda la mañana. Kamaboko. «Enfréntate a mí», gritó, sus espadas dentadas saliendo de sus respectivas vainas y casi decapitando a los dos cazadores de demonios sentados frente a él. Tanjiro, aunque ansioso por hacerlo, apenas había dominado la habilidad de no chocar con las mesas en los numerosos pasillos de la mansión mariposa. Kanao fue la primera en intervenir, poniéndose de pie frente a Inosuke y llevándose las manos a las caderas. «Hoy está cocinando bolas de arroz», dijo, y el jabalí la miró con asombro mientras se alejaba rápidamente, cantando algo sobre comida. Al volver a sentarse junto a su amiga íntima, Zenitsu se les unió. «Lo siento. ¿No se enojará hoy contigo?», le preguntó el rubio a Kanao, aunque miraba los ojos cenicientos de Tanjiro al decirlo. «No, no lo creo. Creo que le gusta su compañía», dijo Kanao, al notar que Zenitsu miraba fijamente a su amiga. «¿Qué tal la misión?», le preguntó Tanjiro a Zenitsu, intentando disimular su tristeza. Bien. No recuerdo mucho, dormir durante el combate últimamente parece ser mi única forma de no ser tan cobarde», dijo, frotándose el cuello y apartando la mirada. Los gritos de Aoi de fondo llamaron su atención, riendo entre ellos. «Voy a ver cómo están», gritó Zenitsu, corriendo hacia la mansión. Quedando solos nuevamente, un silencio permaneció entre los dos. Kanao quería saber qué iba a decir Tanjiro antes de que lo interrumpieran, no estaba segura de cómo preguntarlo. Lentamente se colocó nuevamente la cubierta de sus ojos, Kanao acudió en su ayuda mientras ella le quitaba el cabello de la parte posterior de su vendaje, su cabello era tan suave y cálido, Kanao ciertamente se tomó su tiempo para ayudar a Tanjiro. «Gracias, Kanao. ¿Quieres ir a tomar algo?», preguntó, levantándose y ofreciéndole una mano para ayudarla a levantarse. Ella asintió, aunque él no podía verlo. Aceptando la ayuda, Tanjiro y Kanao se tomaron de las manos mientras él la levantaba, casi atrayéndola hacia su pecho, olvidándose de lo ligera que era. Para animar a todos, Shinobu había sugerido una pequeña reunión comunitaria en los jardines traseros de la mansión mariposa. Las heridas de Tanjiro habían estado en la mente de todos, y una fiesta alrededor de una fogata era una forma segura de animarlos. Sentados alrededor de una fogata rugiente, el grupo estaba ocupado calentándose las manos, compartiendo historias y bocadillos que Aoi, Sumi, Kiyo y Nao habían preparado amablemente para el grupo. Tanjiro se sentó frente a Kanao, entre sus amigos, mientras reía y bromeaba con ellos. Kanao no oyó a su hermana mayor hablarle. Las llamas de la fogata se abrieron un poco para que pudiera concentrarse en Tanjiro, mirándolo fijamente y sintiéndose feliz de haber visto una sonrisa tan genuina en él, aunque todavía le molestaba no haber escuchado lo que estaba a punto de decir antes. «Hola, Aara. Tierra a Kanao. ¿Sabes? Puedes decirle a tu querida hermana que estás enamorada», dijo Shinobu en voz baja, dándole un codazo a Kanao.
Sus mejillas se sonrojaron por las palabras de su hermana y por haber mirado a Tanjiro quién sabe cuánto tiempo. Hermana, no bromees con esas cosas. Yo, no estoy enamorada, dijo, apartando la mirada mientras Shinobu la abrazaba. Oh, sí, Kanao. Me alegra que sea él. Te necesita más que nunca mientras se le cura la vista, dijo, acariciando la cabeza de su hermana adoptiva. Shinobu había notado la confianza que había adquirido Kanao desde que Tanjiro y ella empezaron a salir. Quería agradecerle por romper su barrera y también bromear un poco con él. Kanao no respondió a su hermana, simplemente disfrutó del abrazo. Su corazón empezó a latir con fuerza cuando Tanjiro la miró con curiosidad antes de sonreírle y saludarla desde el otro lado del fuego. ¿Cómo podía siquiera ver dónde estaba? Sonrió, incapaz de devolverle el saludo mientras su hermana la abrazaba. Por Tanjiro, que se mejore. Brindieron todos, con una copita de sake para todos los presentes, excepto Sumi, Kiyo y Nao, que aún eran demasiado jóvenes para beber. Todos bebieron, algunos con más ganas que otros. Inosuke aulló y rió triunfante. Una bebida de guerreros. Zenitsu se estremeció por el sabor, pero permaneció de pie junto a Insouke y aplaudió con valentía. Aoi parecía imperturbable ante el sabor amargo, riéndose de Inosuke. Shinobu lo bebió rápidamente, luciendo completamente normal, como si ya hubiera hecho esto antes. Kanao bebió el suyo lentamente, tosiendo y temblando de disgusto por el sabor. Nezuko observó con curiosidad, dándole palmaditas en la cabeza a Kanao por ser valiente y probar el sake. Tanjiro había olido el alcohol antes de probarlo. Lo odió, pero se unió a los chicos mientras cantaban y se abrazaban. Todos tenían las mejillas sonrosadas mientras su fiesta al aire libre comenzaba a llegar a su fin. Mientras los demás cantaban y bailaban, Tanjiro notó que faltaba un aroma. Se levantaría, para consternación de Zenitsu, antes de que Inosuke levantara al chico rubio. Siguiendo su aroma, la encontraría tomando un banco trasero de la fiesta, en un claro donde la copa de los árboles estaba abierta, las estrellas visibles se iluminaban el cielo nocturno como fuegos artificiales. Ahí estás. Estás. Tropezó con una roca, sus tiempos de reacción ralentizados por el sake en su sistema. Aterrizaría en Kanao, arrastrándola con él. Kanao. Lo siento, ¿estás bien? Dijo, poniéndose de pie de un salto mientras Kanao se daba la vuelta, riendo. Una risa cordial, que realmente lo sorprendió. La había oído reír, claro, pero no reír. Se uniría a ella, riendo y tumbado en el suelo junto a su amiga mirando el cielo nocturno. Ese sake te ha vuelto torpe, Tanjiro, dijo ella, aturdida por los pocos tragos que había tomado antes. O la incapacidad de ver, dijo él, y se hizo el silencio antes de que ambos volvieran a reír, con un feliz Shinobu observando desde el fuego. Mientras se calmaban de la risa, Kanao sintió su mano bajo la suya. Se movían de tanto reír, lo que provocó que sus manos chocaran, pero no iba a moverla. Su mano era áspera, pero cálida. Tanjiro, ¿qué ibas a decir antes? Antes de que Inosuke te interrumpiera, preguntó Kanao con su voz de ratón, sin apenas elevar el tono. Había recuperado la confianza gracias al sake y a lo atontada que se sentía. Se tocó la barbilla y se puso nervioso al recordarlo. Kanao lo vio y su corazón empezó a latir con fuerza. Bueno, iba a decir que tenía miedo de no volver a ver tu hermoso rostro, dijo él, girando un poco la cabeza para mirarla a través de la tela. Kanao estaba nerviosa. Esas mariposas habían vuelto a causar estragos en su estómago. Tanjiro, dijo en voz baja, entrelazando sus manos en ese momento perfecto. Ninguna palabra salió de sus bocas, solo el humo blanco de sus alientos, mientras la noche se volvía más fría, aunque no sentían frío. Desde la distancia, ambos podían oír a sus amigos divirtiéndose. Casi todos se habían retirado a sus cálidos futones y camas. El fuego se había reducido a solo brasas. Solo quedaban dos, acurrucados juntos envueltos en una manta. Kanao dormía, con la cabeza apoyada en el hombro de Tanjiro y las manos bajo la manta. Tanjiro estaba despierto, atizando el fuego con un palo distraídamente, intentando no molestar a Kanao, que dormía de lado. Había sido una noche interesante, cuanto menos. Como una brizna de aire, Shinobu aparecía junto a Tanjiro, con su aori de insecto revoloteando ligeramente mientras observaba el fuego. Tanjiro Kamado, dijo, haciendo que el cazador de rayos de sol se sobresaltara ligeramente por la inesperada visita. Estaba tan acurrucado junto a su hermana menor como Kanao, lo que lo hizo sonrojar profusamente, aunque no se atrevió a apartarla, prefiriendo simplemente sufrir que lo atraparan así. Te ves cálido y cómodo, Tanjiro. Realmente has sacado a Kanao de su caparazón.
Probablemente se avergonzaría mucho si supiera que la veo así, dijo, riendo para sí misma. Tanjiro, normalmente capaz de detectar un rastro de ira subyacente en Shinobu, parecía percibir solo felicidad y satisfacción en ella en ese momento. Mi hermana dijo una vez que algo así sucedería. Verlo me trae buenos recuerdos. Cuídala. Dijo, alejándose rápidamente y dejando a Tanjiro admirando su habilidad para moverse. Él era completamente ajeno a todo, a pesar de sus buenas intenciones. Definitivamente sentía algo por la chica que dormía plácidamente a su derecha. Sabía todo sobre la ansiedad social de Kanao, y no iba a incomodarla contándole sus sentimientos, a pesar de que últimamente solo habían coqueteado y se habían acercado más que nunca. Un movimiento de la manta le indicó que Kanao había despertado, incorporándose y frotándose los ojos para quitarse el sueño. HMPH. Hace frío, deberíamos entrar, Tanjiro. Dijo, estirándose un poco, sus botas blancas con cordones apareciendo por debajo de la manta. Iba a intentar cargarte, pero probablemente tropezaría con algo. Dijo él, con las mejillas sonrojadas mientras giraba la cabeza en dirección a la somnolienta Kanao. Lo siento, no debería haber dormido. Se supone que ahora mismo soy tus ojos. Dijo ella, luciendo decepcionada consigo misma mientras se levantaba, soltando el agarre de sus ásperas manos. Kanao, no necesitas disculparte. Me gustó, tienes el cabello muy suave. Dijo él, levantándose y doblando la manta que Aoi les había dado antes. Kanao estaba escondida detrás de sus manos, olvidando que Tanjiro no podía ver su rostro. El efecto del alcohol ya había pasado, y Kanao analizó la manta antes de parecer mortificada. Esto es de Aoi. ¿Nos vio, descansando así? Preguntó, gruñendo al darse cuenta de que le esperaba una ronda de bromas al día siguiente. Sí, pero no te preocupes. No dejaré que se burlen de ti, sé lo incómoda que te pone. Siempre le sorprendía su amabilidad, como si ya no la hubiera esperado. Aoi y Shinobu eran los peores en burlarse de ella. Solo somos amigos. Protestaba Kanao mientras ayudaba en la cocina mientras los chicos estaban de misión. Aoi siempre se burlaba de Kanao por lo unidos que eran Tanjiro y ella, y las frecuentes pijamadas que tenían en sus respectivas habitaciones siempre terminaban en sí. ¿Y verdad o reto? Y que, de alguna manera, siempre recaían en su relación con Tanjiro. Las cartas que se enviaban eran preciadas para ella, todas y cada una guardadas bajo llave en su escritorio. Si alguno de ellos estuviera separado, sus cuervos estarían ocupados repartiendo el correo. Tanjiro se colocó frente a ella y se giró, para su sorpresa. ¿Qué estaba planeando? Se agachó un poco, agarrándola de las botas mientras la empujaba hacia adelante, dejándola descansar sobre su espalda. La levantó y cargó a Kanao en sus hombros. Ella se rió y lo abrazó, olvidando lo fuerte que era. Guíame, Kanao. Rió entre dientes. Finalmente, ambos llegaron a sus respectivas habitaciones, con Kanao guiando a la cazadora cegada mientras reían al unísono y se despedían con un cálido abrazo. Capítulo 4. El choque de espadas de madera sustituyó los tranquilos sonidos habituales de los jardines de la mansión mariposa. Habían pasado semanas y Tanjiro había afinado sus sentidos para adaptarse a su ceguera. Ahora mismo estaba entrenando con Aoi, entre todos los demás, matando demonios sin él. Era comprensible que no lo hubieran seleccionado para ninguna misión, dada su condición actual. Justo esta mañana, antes de que todos partieran, Zenitsu le había contado a Tanjiro que había oído a Shinobu y Hiyuu hablar de él, y algo sobre una reunión de los pilares para hablar del asesino que respira sol. Estaba ansioso, estaba comprometido con la corporación y no quería que le dijeran que se fuera. Esta era su vida ahora, aunque no permitiría que nadie lo interpusiera en su misión de convertir a Nezuko en humana. Sus pensamientos lo traicionaron cuando Aoi le asestó un golpe en el brazo, riendo para sí misma y replicándose con el brazo, sosteniendo victoriosamente su espada de entrenamiento frente a ella. Concéntrate, Tanjiro. Esa fue fácil de esquivar, dijo, mientras Sumi, Kiyo y Nao, sentados juntos en el porche, observaban el combate, controlando los puntos. No solo perdonarían, sino que también hicieron saltos con palos de bambú, saltando de poste en poste. Tanjiro cayó al estanque poco profundo debajo del bambú innumerables veces antes de aprender a equilibrarse sin usar su vista. Probaron el entrenamiento de reflejos de copa y mucho entrenamiento de fuerza. No hace falta decir que Tanjiro estaba mojado y su determinación no estaba del todo presente, ya que bloqueó innumerables ataques, pero no pudo asestar muchos golpes a Aoi.
Confió en su sentido del oído y el olfato para saber dónde estaban los golpes de las espadas y bloquearlos en consecuencia. Aoi era ágil, como Kanao, y en ese instante recibió un golpe en la cara mientras imaginaba a su querido amigo Kanao. ¡Auk! Cayó al suelo, la espada cayendo de su mano mientras se frotaba la mejilla dolorida. Deja de pensar en ella. Estamos entrenando, dijo, tan fría como siempre. Tanjiro se puso de pie de un salto, clavándole la espada en las manos y bloqueando un ataque desde arriba. Yo no estaba pensando en ella, dijo, apartando el ataque de Aoi y dándole un golpe en la cadera. Tanjiro fue mucho más suave que Aoi, asegurándose de que el golpe no fuera más que un simple toque. Ella se burló, y las chicas que observaban animaron a Tanjiro. Debí desconcentrarte. Estabas pensando en Kanao, no lo niegues, dijo, estirándose un poco. Era difícil discutir cuando tenía razón, rara vez dejaba de pensar en Kanao cuando ella no estaba, aunque también pensaba en sus otros amigos, aunque Kanao ciertamente parecía ponerlo nervioso. Quizás lo estaba, un poco. Solo estoy preocupado por ellos, por todos ellos odiaría que salieran lastimados mientras yo la estoy azotando, Aoi dijo con una sonrisa en el rostro. Aoi podía parecer más fría que una piedra por fuera, pero por dentro, ver a Tanjiro tan preocupado la hacía sentir compasión por él. Kanao era la mejor amiga de Aoi. Siempre pasaban tiempo juntas. Sabía lo loca que estaba Kanao por Tanjiro. Los sentimientos que le contaba eran obviamente amor, aunque Kanao le había pedido a Aoi que no le dijera nada a Tanjiro. Kanao temía perder a Tanjiro como amigo si él no sentía lo mismo por ella, aunque ambas sabían que Tanjiro simplemente no haría eso. Aún así, tenía que respetar los deseos de su amiga. Decidiendo que ambas necesitaban un descanso, ayudaría a Tanjiro a levantarse e iría a buscar algo de comer y beber. 6, 7, 8. Tanjiro habló en voz baja mientras saltaba entre los postes de bambú. Casi llegó al 9 cuando el cuervo Kasugai de Kanao apareció para graznarle y chillarle, con una carta atada a su pata. Saliendo del estanque, con su aori empapado, se quejó al cuervo y tomó la carta. Kanao y Tanjiro intercambiaban cartas regularmente cuando alguno de los dos estaba separado. El problema era, ¿cómo se suponía que iba a leerla? Abrió la carta, tratando de sentir las letras de tinta seca, pero fue inútil. Le encantaba leer sus cartas, siempre era tan emocionante, y con sus ojos casi inútiles, recordó lo inútil que se había vuelto últimamente. Pedirle a alguien que la leyera le quitaría la alegría a la carta, era un diálogo uno a uno el que tenía, algo especial entre los dos. En la naturaleza, Kanao caminaba con dificultad detrás de los chicos, pensando con ansiedad en la carta que les había enviado. Había suavizado sus habituales coqueteos, con la esperanza de que Aoi pudiera leerla para que Tanjiro no se pusiera nervioso. Aún así, no había forma de comunicarle que se había suavizado estando a más de 80 kilómetros de distancia. ¿Qué pasa, Kanao?, preguntó Zenitsu mientras Inosuke iba a explorar el lugar donde iban a luchar. El rubio cazador de demonios, aunque persistente, quejoso y pegajoso, a veces era tan amable como Tanjiro. ¿Estás preocupado por Tanjiro? Yo también. Los pilares están convocando una reunión especial solo para hablar de él, escuché a tu hermana decirlo. Dijo, apartando la mirada. No se siente igual sin él, ¿sabes? Se desahogó. Kanao no había dicho nada, pero asintió con la cabeza con gracia. Ya era de noche, y la curiosidad del chico de pelo borgoña lo había vencido. Estaba en el estudio de Shinobu, entregándole con cuidado la carta para que la leyera. Ah, claro. Te la leeré, después de todo, nos has ayudado mucho. Ella, desdoblando la carta y carraspeando, dijo, Tanjiro, espero que estés bien y que Aoi no esté siendo demasiado dura contigo con todo el entrenamiento. El viaje fue bastante relajante. Hay muchos tipos de flores especiales aquí. He recopilado algunas para mi libro, y tú también. Zenitsu e Inosuke son muy alborotadores. Me pongo bastante nervioso cuando Inosuke sale corriendo a pelear. No me ha pedido un duelo después de ganarle una pulseada. Tanjiro se rió entre dientes ante esa parte, aunque no pudo evitar sentirse excluido. Espero volver pronto a casa. No te preocupes por nosotros, sé que sí. Somos un equipo muy fuerte. Espero que te mejores pronto. Kanao. Una oleada de consuelo lo invadió. Claro que había sido considerada y no había escrito sobre algunos de los temas personales que discutían, sabiendo perfectamente que necesitaría que alguien la leyera. Aunque fue breve, el pensamiento de Kanao le conmovió el corazón. Gracias, Shinobu.
Hizo una reverencia y tomó la carta cuando ella se la ofreció, sacando un pergamino y un lápiz. «Supongo que te gustaría escribirle una carta a mi querida hermana», preguntó, sonriéndole, sabiendo que no podía verla. ¿Quería hacerlo? ¿Sí? Quizás Shinobu no era la persona indicada para escribir esto, pero sería de mala educación decir que no. Él asintió y se golpeó la barbilla durante unos segundos para pensar, antes de comenzar a dictar. «Kanao, me alegra mucho saber de ti. Te extraño mucho, al igual que a Zenitsu e Inosuke. Ojalá estuviera en el campo con ustedes. Estoy seguro de que solo traerás las flores más hermosas, espero que todas huelan bien. Estoy orgulloso de que hayas derrotado a Inosuke en una pulseada, tendremos que competir cuando regreses». Shinobu brillaba de felicidad mientras escribía, este era un material perfecto para chismes con Aoi. He estado entrenando con Aoi. Es muy ágil. Con una espada de madera, solo se me da bien defender, no atacar. Casi le he cogido el truco a las cañas de bambú. Espero que regreses sano y salvo, Tanjiro. Con la cara roja, Shinobu dobló la carta con cuidado y la metió en un sobre. Cuánto deseaba escribir alguna ternura en la carta, pero sería demasiado cruel para su hermana. Además, no sabía si ya lo habían hecho, considerando lo nervioso que estaba Tanjiro cuando se acercó a ella. Seguro que Kanao lo agradecerá. «No se lo diré a nadie», dijo. Al llegar el cuervo de Tanjiro por la ventana abierta, Tanjiro se preguntó cómo sabía que era necesario. Era cortés con Shinobu, a diferencia de cómo solía tratar a Tanjiro. «Entonces, ¿cuándo admitirás que te gusta mi hermana?», preguntó Shinobu de repente, con las manos en las caderas, frente a Tanjiro, con un aura intimidante emanando de ella. «¿Qué? No entiendo la pregunta», protestó Tanjiro, levantándose y chocándola sin querer. Su cara estaba más roja que la de Kanao cada vez que coqueteaban. «Solo bromeaba, Tanjiro», dijo ella, riendo para sí misma mientras se sentaba, seguida por el joven que se sentó a su lado. Le dio una palmadita en la cabeza. El joven, un poco asustado por su interpretación de sus emociones. Emociones que no entendía, dada su inexperiencia con las mujeres y su falta de una figura paterna con quien hablar de esas cosas. Suspiró con tristeza. Shinobu se dio cuenta de que se había excedido. Ella también era así con Kanao, y con Kanae cuando aún vivía. «Escucha, hablar de lo que sientes por dentro ayuda mucho», dijo, aunque de ninguna manera iba a confesarle su amor por Kanao a su hermana adoptiva mayor. De ninguna manera. ¿Una demonio adivina? Me pregunto cuáles serán sus ataques. Zenitsu tartamudeó, espada en mano, de pie entre Kanao e Inosuke. Frente a ellos, una vieja bruja encorvada, vestida con lino viejo y tela manchada de sangre. «Uf. ¿Te refieres a una bruja? Jajaja», refunfuñó Inosuke antes de desatar sus ataques contra la demonio. Kanao no había entrenado con estos dos como lo había hecho con Tanjiro. No sabía cuándo sincronizar los ataques. Se sentía temblorosa. La demonio se volvió hacia ella específicamente después de quitarse de encima a Inosuke. «Nunca mejorará. Morirá ciego», dijo ella, riendo a carcajadas. Estaba hablando de él, podía leer la mente. «Morirán aquí, todos ustedes. Lo he previsto», dijo, poniéndose de pie para revelar numerosas cartas de la fortuna cosidas a su cara, la carta de la parca brillando mientras miraba a Kanao. «Cuando le envíe tu cuerpo retorcido y deshuesado, me aseguraré de sacarle los ojos y, ¡auk!». Zenitsu, como un rayo, se había lanzado hacia adelante y le había cortado la mandíbula al demonio, con los ojos cerrados mientras de repente emitía la energía de un santo. «Oye. Cállate, realmente estás bajando los ánimos», murmuró, y se desató una batalla mientras los tres luchaban por derrotar a este engendro impío. La brillante luna vespertina iluminaba la mansión de las mariposas con bastante intensidad. Tanjiro se preguntó si Nezuko se sentiría cómoda con ese nivel de luz. Para su alegría, ella ya había salido de su habitación, que siempre daba al lado opuesto del sol. Había encontrado a Tanjiro antes que él, abrazando a su hermano sin pensarlo. Nezuko siempre fue muy cariñosa, y se alegró de que estuviera con él. Se sentaron bajo el cerezo favorito de Kanao. Aunque no podía ver, era agradable sentir a su hermana apiñada junto a él. Se quitaría el vendaje lentamente, no podía hacerlo más de 30 minutos al día para evitar más daños. Si Tanjiro pudiera ver, estaba seguro de que Nezuko se veía triste mientras se miraban. Ya le había explicado lo que le había pasado a Nezuko, pero no estaba seguro de si ella realmente lo entendía. Tanjiro habló de su día, de las misiones de los demás y de lo solo que se sentía a veces. Nezuko emitió sus sonidos habituales, tarareó y asintió mientras escuchaba las palabras de su hermano mayor.
Entonces, se dirigió a Kanao, sintiéndose nervioso y aturdido. Me asigné 2 horas para no pensar en ella, como entrenamiento extra. No pude aguantar ni 5 minutos. Dijo, doblando las piernas para poder apoyar la barbilla en las rodillas, con los brazos alrededor de las piernas. Aunque no quiero incomodarla. Pero extraño todo de ella, espero que esté bien ahora mismo, dijo, sintiendo a su hermana decir HMPH en señal de acuerdo y acariciarle la cabeza, abrazándolo con los brazos. Odiaba sentirse tan inútil, Kanao le había asegurado que no era una carga para nadie, especialmente para la corporación, pero su habitual indiferencia le hacía ignorar lo que sus compañeros sentían realmente por él. Destellos de luz, el ocasional sonido metálico de la espada contra algo duro y un grito de batalla bestial llenaban la noche pacífica. Respiración floral. Cuarta forma. Gritó Kanao, con sangre en la cara donde el demonio le había rozado la frente con uno de sus ataques. Cartas tan duras como rocas parecieron salir disparadas de las manos del demonio mientras este les disparaba cartas de arte demoníaco con furia, partiendo árboles por la mitad con un movimiento rápido. Kanao se estremeció al pensar en lo que sucedería si una de esas cartas los golpeaba. Estalló en un giro, pétalos de flores volando a su paso mientras le arrancaba la cabeza al demonio, aterrizando elegantemente sobre sus 2 pies. Los cortes que sufrió eran más parecidos a cortes de papel, y dolieron más que un corte normal. Inosuke estaba herido, no de gravedad, pero lo suficiente como para necesitar puntos de sutura por un corte en la pierna. Zenitsu seguía dormido, y aparte de una ropa rasgada, parecía estar prácticamente ileso. Kanao se giró hacia el demonio. Normalmente, Tanjiro estaría arrodillado junto a su cuerpo en desintegración, rezando por buena fortuna en su próxima vida. Era amable, incluso con los demonios. Mientras la adrenalina y el dolor la recorrían simultáneamente, seguía pensando en él. Al darse la vuelta, lo oyó amortiguar su nombre, girándose bruscamente mientras desenvainaba su espada una vez más. Debe triunfar. Lo poseerá hacia el final, no dejes que. El demonio parecía estar mirando a Kanao, quien le devolvió una mirada vacía mientras se desvanecía en la inexistencia. ¿Se refería a Muzan o a Tanjiro? Las últimas palabras del demonio la dejaron más que desconcertada. Con los ojos llenos de lágrimas, le ofrecería una breve oración antes de irse a atender a los miembros de su equipo. Los 3 descansaron y se curaron. Ya era de noche y Kanao se sentía fatigada y cansada. Les quedaba casi un día de caminata antes de llegar a casa. Mientras los demás dormían, Kanao estaba demasiado ocupada admirando las estrellas y contando los cráteres de la luna antes de que un pájaro graznara con una carta pegada a la pata. La tomaría, dándole al cuervo algunas de las raciones que le habían sobrado antes de que se fuera volando. Era una noche brillante, así que no hizo falta encender una vela para leer la carta de Tanjiro. Reconoció al instante la caligrafía de su hermana. La carta pareció disipar toda la fatiga y el dolor que sentía por aquella batalla. Se durmió con una sonrisa de satisfacción. Tardó casi un día y medio en llegar a la mansión de las mariposas. Kanao podía verla a lo lejos. Solo faltan unos kilómetros, pensó mientras caminaba con elegancia, seguida de sus compañeros. La herida de Inosuke había sanado bien. Su cuerpo, aparentemente climatizado por los jabalíes, era capaz de superar los tiempos de recuperación humanos normales. ¿Quién anda ahí?, preguntó una voz familiar desde detrás de la puerta de la casa de Kanao. Soy Kanao, respondió con claridad, y la puerta se abrió de golpe para ver a una Aoi feliz. Intercambió un cálido abrazo con Kanao, mirando brevemente a Inosuke. Oye, vamos. No hay abrazos para mí, suplicó Zenitsu, recibiendo solo un bufido de Aoi. Mientras ambos continuaban, Kanao se tomó un segundo para respirar el aroma y los sonidos familiares de su hogar. No estaba en su estado habitual. Sus botas estaban embarradas, su aori roto en algunos lugares y parecía fatigada. Un baño fue lo primero que pensó. Sus pensamientos de descanso y recuperación se cruzaron con los de Tanjiro. Kanao. Una voz capaz de hacerle daño al corazón resonó, mientras el cazador de demonios ciego corría hacia ella. Le preocupaba que tropezara, pero su entrenamiento lo había vuelto bastante ágil. No dijeron nada, simplemente se agarraron suavemente y se abrazaron durante unos segundos que a Kanao le parecieron mucho más largos. Se alegró de que él no viera lo descuidada que estaba, con el pelo revuelto y necesitando un cepillo largo. Se sintió culpable por no poder verla, aunque sabía que Tanjiro no era estúpido, solo un poco inconsciente. Probablemente sabía que Kanao necesitaba descansar. Me alegra que hayas vuelto sana y salva, Kanao. Debes de estar agotada.
dijo, dándole una suave palmadita en el hombro. De repente, sintió el desgarro en su aori y su cuerpo se estremeció de dolor por el corte que se estaba curando en su hombro. Kanao, lo siento. Le puso un dedo en los labios y negó con la cabeza. No tienes por qué disculparte, Tanjiro, dijo, sonrojándose por lo que acababa de hacer. Vamos a comer algo, dijo en voz baja, con los pies a punto de ceder del dolor, pero su cuerpo seguía adelante, como si pudiera caminar otros 80 kilómetros solo por él. Más tarde esa noche, tras una comida que parecía más un festín, Kanao se dio el baño más largo de su vida. Vestida con un kimono, con su uniforme y aori arreglándose, se sentó en el porche mientras unas luciérnagas bailaban alrededor de sus dedos como por arte de magia. Tanjiro no tardó en unirse a ella, sentándose a su lado en silencio mientras la mayoría de los residentes de la mansión dormían. «Deberías estar en la cama, Kanao. ¿No puedes dormir?», preguntó, siempre aparentemente preocupado por ella y los demás en lugar de por sí mismo. «Oh, no es nada. Solo estaba pensando en algo que me dijo el demonio», continuó, con expresión de inquietud. «Intentará poseerlo, no lo dejes». Le repitió lo que recordaba a Tanjiro, quien ya había sido informado por sus dos mejores amigos sobre la zorra mística que lee la mente, como lo había expresado Inosuke. «Nunca lo había oído, pero dijiste que me mencionó antes en la batalla. Quizás vio algo que está destinado a sucederme», bromeó, con un audible uf saliendo de su boca mientras Kanao corría a agarrarlo, con la cara bien escondida en su hombro, murmurando algo. Él se acercó lentamente a abrazarla, mirando a Kanao. «¿Qué dijiste?». «No te oí», preguntó con curiosidad. «No quiero perderte», dijo ella, apoyando la cabeza en él mientras apartaba la mirada, incapaz de soportar esa sonrisa amorosa y cálida que él le dedicaba, pues sabía que la haría llorar. Tanjiro se sintió abrumado por el amor y la calidez. No sabía qué decir ni cómo reaccionar. «Yo tampoco quiero perderte, Kanao». Fue lo único que se le ocurrió, esperando que su respuesta no le pareciera demasiado floja. Sus manos, que la recorrieron por la espalda, le palparon el pelo y se dieron cuenta de que lo llevaba suelto en lugar de sujetado por una horquilla. «Tu pelo, nunca lo había visto suelto. Apuesto a que te ves guapísima con él suelto», dijo, tapándose la boca con una mano tras lo que acababa de decir. Kanao rió y se incorporó, ahuecando su mejilla roja con su pequeña mano y sonriéndole. «Estoy seguro de que lo verás algún día, Tanjiro». Capítulo 5. Había pasado tanto tiempo desde que Tanjiro había sentido el familiar crujido de la nieve bajo sus botas. Le traía recuerdos felices de las interminables horas que pasaba transportando carbón a la aldea cercana con la esperanza de obtener ganancias para su familia durante los duros inviernos. Tras meses de recuperación y entrenamiento, estaba listo para volver al campo, con los ojos parcialmente recuperados del daño que habían sufrido hacía casi medio año. No necesitaba el vendaje, pero Shinobu le había advertido que no forzara la vista demasiado. Todo estaba borroso, casi desenfocado. Sus pupilas habían empezado a recuperar poco a poco su color rojo rubí, aunque distaban mucho de su verdadero color original. A su lado marchaba Kanao, con un abrigo de invierno sobre los hombros que la abrigaba, aunque aún sentía frío. «¿Seguro que no tienes frío, Tanjiro?», preguntó, sintiendo como si le castañetearan los dientes. Tanjiro llevaba su habitual atuendo de cazador de demonios, con la caja de Nezuko atada a la espalda. Sin embargo, llevaba unas botas de invierno y guantes. «Estoy bien, Kanao. De verdad, crecí en este clima», respondió. Los habían enviado a erradicar a un demonio que acechaba en la frontera de un pueblo que Tanjiro conocía de sobra. Al principio, dudó en regresar al lugar donde creció, pero órdenes eran órdenes, y Kanao también se uniría a él. Cuanto más se acercaban a su destino, más recordaba, nostálgico por la zona nevada. Kanao no sabía mucho de su pasado ni de lo que le había sucedido a su familia. Sabía que no era asunto suyo. Dejaría que Tanjiro se lo contara si quería hablarlo. Había notado que su compañera de viaje había estado más callada de lo habitual. Sus conversaciones sobre cualquier tema habían terminado mientras caminaban en silencio. Tanjiro estaba demasiado ocupado observando su entorno como para descuidar el tema de conversación que había surgido ese mismo día. Le reconfortaba el corazón escucharla hablar de sus pasiones, sabiendo perfectamente que Kanao era tímida e introvertida y limitaba sus palabras con la mayoría de la gente. Tampoco salían. A pesar de que todos en la mansión Butterfly se burlaban de ellos, ambos negaban sus sentimientos. Tanjiro solía disimularlo, y Kanao se avergonzaba o simplemente evitaba el tema de conversación.
Si estaban juntos, Tanjiro solía defender a Kanao, diciéndoles a sus camaradas que no la hicieran sentir incómoda. Es tan dulce, pensó ella, su sonrisa bastaba para calmar su rostro frío. Entonces, Kanao, ¿lo vio mirándote hoy? Preguntó Aoi, tumbada en su futón junto a Kanao, ya que habían quedado a dormir solo para chicas, mientras los chicos estaban haciendo cosas de hombres. Se sonrojó, escondió la cara bajo las sábanas del futón y negó con la cabeza. No, me veía mal o algo así. Quizás por eso me miraba, dijo en voz baja y estoica, con un dejo de tristeza en la voz. Aoi resopló y le dio una palmada al futón de su amiga, ganándose un chillido de Kanao. Sé que no ve muy bien, pero prácticamente te estaba desnudo con la mirada. Exclamó Aoi, frustrada porque sus dos amigas no solo habían admitido que se gustaban, sino que habían pasado incontables horas hablando, abrazándose y tumbadas bajo las estrellas. Kanao la miró con los ojos muy abiertos y una exclamación de asombro. Aoi, no deberías decir esas cosas. Dijo, y una risita surgió de la boca de Aoi. Se estaba haciendo bastante tarde, los dos habían viajado todo el día y estaban exhaustos. Un sollozo de Kanao llamó la atención de Tanjiro enseguida. Parecía preocupado, lo que le dio un vuelco el corazón. Kanao, te vas a resfriar. Acampemos aquí, yo encenderé una fogata, dijo. Una pequeña pared de roca les daría un buen refugio mientras bajaba a Nezuko y la bolsa adicional de provisiones que había insistido en llevar. Una tienda de campaña, comida, medicinas y algo de ropa era un peso pesado, aunque Tanjiro era más que fuerte para llevarlo todo, incluso si Kanao había insistido en que podía hacerlo sin problemas. Una hora después, su tienda estaba armada y una fogata los mantenía calentitos. Unas rocas lisas les proporcionaban buenos asientos mientras se sentaban juntos, calentándose las manos y secando la ropa. Comieron unos pasteles de arroz, los favoritos de Tanjiro. Kanao había hecho las galletas de arroz, aunque Tanjiro no lo sabía. Están buenísimos. Aoi es una cocinera excelente, dijo, sonriendo a Kanao, quien pareció apartar la mirada de ese comentario. En realidad, yo. Ella ahogó algo, y Tanjiro la interrogó sobre lo que acababa de decir con una mirada perpleja. Los hice yo. Para ti, dijo, frotándose un poco el brazo. Guau. ¿En serio? Qué amable de tu parte. Eres una excelente cocinera, Kanao, dijo, dándole otro bocado. Ella no le contó lo de los 10 intentos que le llevó a acertar la receta. Sonreía y mantenía la mirada fija en el fuego. Tendré que prepararte algo para la próxima misión, dijo, terminando su refrigerio antes de echar un poco de nieve en su taza y acercarla al fuego para preparar un vaso de agua bien fría. Cayó la noche, y el fuego se apagó mientras los dos yacían en la tienda, abrigados por pesados futones. Ambos, con el corazón acelerado, yacían de cara al techo, preguntándose qué decirse. Era una noche fría, eso seguro. Incluso Tanjiro sentía frío a pesar del cómodo futón. Se giró para mirar a Kanao, pero ella solo movió un poco la cabeza, un poco avergonzada. ¿Ya habían compartido tiendas antes? ¿Qué hacía esto tan diferente? Se preguntó Tanjiro. ¿Sigues teniendo frío, Kanao? Podrías compartir mi futón si quieres. Habló, con aspecto nervioso, mientras ocultaba un poco la cara. Ella no dijo nada, tan sorprendida por su oferta que deseaba con tanta desesperación que preguntara, que asintió, olvidando que probablemente él no podía verlo. Sí, fue todo lo que logró decir. Tanjiro se acercó arrastrando los pies, dejando que la delgada pluma de una chica entrara en su futón. Kanao ya podía percibir la diferencia de temperatura, supuso que tenía algo que ver con su técnica de respiración solar, o con su aura cálida. Estaban prácticamente apretados el uno contra el otro. Tanjiro se movió a un lado para que Kanao tuviera más espacio. Buenas noches, Kanao, dijo, cerrando los ojos, sintiéndose tan nervioso y mareado que le costaba dormir con Kanao a su lado. Se moría de vergüenza e incomodidad, aunque también estaba agotada, así que algunos de esos sentimientos introvertidos se vieron eclipsados por la necesidad de dormir. Tanjiro despertó. Aún estaba oscuro y hacía un frío glacial. ¿Qué lo había despertado? Kanao. Ella se había volcado de lado como él, con la cara hundida en su pecho mientras ahogaba algo en su sueño. Se veía dichosa y elegante mientras dormía. Llevaba el pelo suelto, y Tanjiro pensó que se veía increíblemente linda, extendió lentamente el brazo y la rodeó con él, y se durmió de nuevo, soñando con cosas raras. La luz de la mañana había despertado primero a Tanjiro, quien estiró la cabeza por encima de las mantas del futón y se golpeó contra la caja de Nezuko. Lo siento, Nezuko.
Se disculpó, frotándose la cabeza dolorida. Kanao había empezado a despertarse lentamente por sus movimientos. Se sentía mal por despertarla, pero tenían una misión que cumplir. Tanjiro, está tan calentito, murmuró, abriendo los ojos mientras se frotaba para quitarse el sueño. Él apartó el brazo de su alrededor y ella comenzó a darse cuenta de dónde estaba. ¿Eh? Reprimió la sorpresa ante su pecho cálido, respondiendo y escondiendo la cara tras las manos. Tanjiro. Lo siento. Por favor, perdóname, murmuró. Tanjiro sonrió y se frotó la cabeza. No es nada por lo que disculparse. Anoche hizo frío. No puedo negar que fue el mejor sueño que he tenido en mucho tiempo. Estaba nervioso. ¿Debería haber admitido con tanta valentía que le gustaba eso? Ambos permanecieron allí tumbados, avergonzados por la grata experiencia. Tanjiro fue el primero en levantarse, todavía con su ropa de cazador. Se puso el auriga y se ató las botas. «Prepararé el desayuno», gritó, encendiendo de nuevo el fuego para calentar lo que tuvieran. Los agradables aromas invadieron la tienda, haciendo que el estómago de Kanao rugiera mientras recogía el futón y salía, con el aire frío de la mañana azotándole los pulmones. Tenía el pelo suelto y necesitaba un cepillado, algo que Tanjiro notó cuando ella se sentó a sacar el cepillo de su mochila. Dudó, mordiéndose el labio un poco mientras miraba a Tanjiro. ¿Podrías cepillarme el pelo? A veces es bastante difícil de alcanzar, preguntó, mirando la nieve bajo sus botas blancas de cordones por si la rechazaba. Por supuesto. Solía ayudar a Nezuko y a mis otros hermanos todo el tiempo, dijo. De repente, Kanao no sintió tanto frío con su actitud amable y el hecho de que ahora estuviera sentado tan cerca. Tomaría su cepillo ornamental y le cepillaría el pelo con cuidado. Kanao esperaba algunos tirones o dolores, la verdad, pero su maestría con el cepillo era diferente a todo lo que ella esperaba, y se sintió un poco mal por dudar de él al principio. Incluso la ayudó a recogerse el pelo con una horquilla, con las mejillas sonrojadas de nuevo por las acciones de Tanjiro y el frío aire de la mañana. Estaban muy cerca de su destino, y no era precisamente que necesitaran apresurarse. Los demonios no se atreven a salir de día. Gracias, Tanjiro. Lo dijo en voz baja, saboreando la sensación de sus manos cuando le devolvió el cepillo. Pronto partieron después de un buen desayuno, la tienda de campaña empacada cuidadosamente y doblada dentro de la bolsa en la espalda de Tanjiro, junto con la caja de madera que albergaba a su hermana. Charlaban distraídamente sobre la nieve de todas las cosas. Tanjiro no tenía la venda puesta mientras caminaban por el bosque. No necesitaba su vista para saber dónde estaba, dándose cuenta lentamente de que habían terminado en la ruta habitual que habría tomado antes de unirse a la corporación, cuando todo lo que tenía que preocuparse era su familia y cuánto carbón podría llevar al pueblo. Su corazón se aceleró un poco, el agarre de su espada se apretó cuando se detuvo en seco. Kanao todavía avanzaba un poco antes de mirar atrás. Tanjiro tenía una expresión diferente a su habitual mirada feliz, era de tristeza, sus manos temblaban, y no por el frío. Kanao supuso que había olido a un demonio o algo así. Su olfato parecía mucho más potente que el suyo. Apoyó la mano en la espada y miró a su alrededor. ¿Qué pasa?, preguntó, al notar que él miraba la nieve que había justo delante. Ese era el lugar donde había clavado su hacha en la boca de Nezuko mientras ella intentaba devorarlo. Justo delante estaba el lugar donde Hiyuto Mioka había intentado matar a su hermana, y el árbol a su derecha tenía un trozo tallado donde su hacha casi había matado al pilar de agua. Los recuerdos lo inundaron al recordar aquel cruel día. Cayó de rodillas, cabizbajo, sollozando en la nieve. Kanao sintió un nudo en la garganta al ver llorar al joven al que tanto amaba. Era la primera vez desde que perdió la vista que lloraba. Tanjiro, murmuró, deslizándose a su lado y apoyando una mano en su hombro. Él sollozaría y se secaría las mejillas llenas de lágrimas antes de que se congelaran. Aquí descubrí que Nezuko era un demonio. Al principio intentó devorarme, pero me negué a hacerle daño, la protegí de Hiyu. Quedó tan sorprendido por ambos que me envió a entrenar con la corporación. Habló. Era una expresión nostálgica y triste. Pensó en el viaje y la experiencia, en los horrores que había presenciado a manos de los demonios. Se levantó, con la vista tensa y nublada obstaculizada por las lágrimas en los ojos. Compartieron un cálido abrazo. Kanao parecía estar bastante afectado por la vista de Tanjiro sufriendo. En cierto modo, ambos sufrieron un trauma infantil. Kanao había visto morir a sus hermanos, no sabía quiénes eran sus padres ni dónde estaban, y había sido golpeada y abandonada hasta el punto de no poder sentir durante años después.
Tanjiro había perdido a su familia, su hogar y había presenciado de primera mano lo brutales que podían ser los demonios mientras sus hermanos y hermanas pequeños yacían con la garganta degollada, el dolor como única expresión en sus rostros mientras miraban fríamente a la nada con ojos muertos. La vista lo persiguió, probablemente los perseguiría a él y a Nezuko hasta el final de sus días. Pero él tenía esperanza, y Kanao también. Ambos tenían amigos, sirvieron a una causa justa que salvó miles de vidas y, lo más importante, se tenían el uno al otro. Lo admitieran o no, por vergüenza, ansiedad o simple indiferencia, se amaban profundamente. Se despedían, Tanjiro le acariciaba el brazo distraídamente mientras sonreía a la chica disgustada. Gracias, Kanao. ¿Te importa si visitamos sus tumbas? Tengo unas palabras que me gustaría compartir con mi familia, preguntó, ganándose varios asentimientos de Kanao. La casa de su familia se destacaba entre los árboles y la nieve. Parecía abandonada y deteriorada, aunque esa era la menor de sus preocupaciones. Las puertas le traían recuerdos vívidos y dolorosos al instante. Se aferraba con entusiasmo a la mano de Kanao, y ella le devolvía el apretón para hacerle saber que estaba ahí para él. Junto a la casa abandonada yacían 5 tumbas, cubiertas de nieve, pero la tenue silueta de cada una aún era visible. El bosque circundante se sentía tranquilo, como si también estuviera de luto. Tanjiro, me quedaré atrás, ¿querrás algo de privacidad?, murmuró, aunque Tanjiro se negó a soltarle la mano. Me gustaría tenerte a mi lado, Kanao. Por favor, no sé si puedo hacer esto sin ti. Decía cosas muy dulces. Era una de las razones por las que ella lo amaba tanto. Caminaba con él, la nieve crujía bajo sus pies. Se sentía especial por haber podido verlo en su momento más débil. Esto era algo que solo ellos recordarían juntos. Lo amaba por su bondad y su fuerza. Verlo en su etapa más vulnerable era algo que solo los amantes solían revelarse entre sí. Caía de rodillas ante las tumbas, observándolas con tristeza brevemente antes de armarse de valor para decir lo que pensaba, con la voz temblorosa, al borde de las lágrimas. Madre. Takeo. Hanako. Shingeru. Rokuta. Ojalá estuvieran vivos. Ojalá hubiera estado allí para salvarlos a todos, dijo, con Kanao a su lado, rezando en silencio con las manos juntas. Me uní al cuerpo de cazadores de demonios. Nezuko está conmigo, pero, bueno, se convirtió en un demonio, dijo, riendo para sí mismo, esperando que todos pudieran verlo desde arriba, incluido su padre. Le había prometido a su padre que los protegería a todos, así fue como se llevó el susto de la frente, al salvar a su hermano de un agua hirviendo. Curaré a Nezuko, lo prometo. Los vengaré a todos, dijo, secándose una lágrima. He hecho amigos fantásticos por el camino. Zenitsu, Aoi, Shinobu, Inosuke, y Kanao. Exclamó, sintiéndose raro al llamarla amiga, aunque no quería admitirlo. Ojalá pudieras conocerla, es increíble cocinando pasteles de arroz, mamá. Al terminar, le dio un abrazo a Kanao, quien había permanecido en silencio todo el tiempo para no interrumpir las dulces palabras dirigidas a su familia fallecida. Fueron masacrados por demonios. Ella podía ver lo pequeñas que eran las tumbas. Sus hermanos eran muy jóvenes cuando murieron. Deseaba haber tenido la oportunidad de conocerlos a todos. Su madre era probablemente la persona más amable y pura del planeta, después de Tanjiro, por supuesto. De hecho, como pensaba, probablemente todos eran como Tanjiro. No era justo que personas tan amables desaparecieran de este mundo. Al menos aún quedaban 2 Kamado. Siento mucho lo que les pasó, dijo, tomando su mano de nuevo y acercándose para besarlo suavemente en la mejilla. Su mejilla estaba cálida, como su alma, aunque las lágrimas la habían humedecido un poco. Normalmente, si hubiera hecho eso en cualquier otra circunstancia, habría ocultado su rostro o habría salido corriendo a esconderse, pero ahora sabía que Tanjiro necesitaba apoyo. No era momento de caer en la vergüenza. Tanjiro ni siquiera había sido besado por otra chica aparte de su propia madre. Sintió que el corazón se le aceleraba al encontrar consuelo en la presencia de Kanao. El beso le recordó las conversaciones que tendrían sus hermanas. Si un chico te besa, es asqueroso. Pero si una chica te besa primero, significa que le gustas, discutían Hanako y Nezuko, justo cuando Takeo se metía el dedo en la garganta para imitar una arcada. Tanjiro y su hermano se partían de risa. Su madre los regañaba por ser tan inmaduros, y tanto Nezuko como Hanako les daban puñetazos juguetones. Fue entonces cuando Tanjiro, su padre, caminaba cubierto de nieve y todos vieron cómo sus padres se abrazaban. Cariño, te vas a resfriar si trabajas al aire libre mucho tiempo.
dijo Kie, explicando por qué sus hijos estaban jugando bruscamente, y las chicas estaban ganando. Fui el primero en besar a tu madre. Eso me hace asqueroso, Hanako. Creo que esto solo se puede arreglar con una guerra de bolas de nieve, dijo, tosiendo un poco mientras los niños salían corriendo y se lo tomaban a pecho para demostrar quién era mejor, si los chicos o las chicas. Uno de los muchos recuerdos felices que Tanjiro conservaba, atesoraba el momento en que vio a sus padres observándolos y riendo junto a sus hijos corriendo por la nieve. Se aferró al recuerdo mientras sonreía a Kanao, quien se había atrevido a mirarlo. A veces, me gusta pensar que Kanae me menosprecia. Estoy segura de que tu familia te menosprecia, Tanjiro Kamado. Espero que vean lo dulce y amable que eres, dijo, un arrebato inusual para la chica, generalmente callada y tímida. Él se quedó bastante desconcertado, y se abrazaron de nuevo mientras Tanjiro lloraba. Ya casi anochecía, y ambos habían llegado a la aldea con renovada determinación. Este viaje había sido una experiencia de aprendizaje para Tanjiro, y había recibido su primer beso de una chica. ¿Cómo se revolcaría Zenitsu si lo hubiera visto? La visita a la aldea fue extraña. No había pasado mucho tiempo allí en su juventud, pero reconoció rostros al instante. Algunos miraron a Tanjiro, pronunciando su nombre a quienes los acompañaban. La aldea había enviado un grupo de exploración a la casa de los Kamado hacía mucho tiempo, y corrió la voz de que todos habían sido asesinados, a pesar de que la pequeña fuerza policial que informó dijo que solo había 5 tumbas. Tanjiro. Alguien dijo su nombre al pasar. Miró y reconoció el rostro del joven que una vez fue acusado de romper la cerámica de sus padres, solo para que su potente olfato revelara que había sido un gato. Estás vivo. Todos creían que estabas muerto. Dijo, mirando a Kanao, quien le devolvió la mirada con una expresión vacía, pues las calles concurridas y el ruido del entorno resultaban un poco abrumadores para su personalidad introvertida. Tanjiro, voy a echar un vistazo, dijo, queriendo completar la misión, pero también alejarse de la multitud que rodeaba a Tanjiro. ¿Todavía tienes carbón a la venta? ¿Puedes arreglar mi cerca? Oh, Tanjiro, ¿te gustaría conocer a mi hija? Fueron solo algunas de las frases que escuchó. Sintió una punzada de celos cuando las chicas presumían a su alrededor, simplemente ocultando sus emociones, y concluyó que estaba siendo egoísta. Tanjiro no quería ese tipo de saludo. Alertaría a cualquier demonio de la zona. Toda esa gente elogiándolo, haciéndole preguntas, lo abrumaba. Era una leyenda local, que durante años había mantenido caliente gran parte del pueblo vendiendo carbón a precios bajos. Escaparía de la multitud, sin siquiera tener la oportunidad de hablar con Kanao antes de que se fuera. Sabía que a ella no le gustaban las multitudes. Era una estupidez de su parte cruzar la puerta principal pensando que no lo reconocerían. Había escapado justo a tiempo, la policía había llegado para dispersar a la multitud. Su espada habría sido una infracción. Había encontrado a Kanao elegantemente de pie en la azotea, con las ligeras ráfagas de viento haciendo ondear su uniforme y su cabello. Por un instante, Tanjiro quedó fascinado por su belleza, con una expresión de asombro en su rostro mientras miraba a Kanao, quien lo observaba con una leve sonrisa. Intentaré evitar las multitudes de ahora en adelante, murmuró, ganándose una risita de Kanao. Disculpa por dejarte ahí atrás. No se me da bien estar con tanta gente, habló en voz baja. Se aventurarían entre azoteas, callejones y jardines en su cruzada contra el demonio que acechaba este lugar. No fue hasta que ambos aterrizaron en el tejado de una posada que Tanjiro olió el persistente hedor a sangre. Le haría una señal a Kanao de que habían encontrado una pista. Sentados en las tejas del tejado, idearon un plan. Tenían órdenes de minimizar la destrucción de propiedad civil después de lo ocurrido en el distrito de entretenimiento. Kanao, siendo aprendiz de un pilar, tenía acceso a wistería y otros brebajes que podían atraer a un demonio. Con sus maletas abandonadas en la azotea, a salvo de los ladrones, ambos saltarían por la ventana superior de la posada, aterrizando juntos en una habitación oscura y vacía. Sin embargo, algo pasaba. Todo parecía extraño en esa habitación, pensó Tanjiro. Estaban espalda con espalda, espadas desenvainadas, analizando la habitación. Una pequeña mancha de sangre en la esquina de la cama. Kanao llevaba 3 frascos morados de glicina líquida que, gracias a los compuestos químicos que su hermana adoptiva le había enseñado, se vaporizaban al instante y se convertían en humo al entrar en contacto con el aire que los rodeaba. Ten cuidado, Tanjiro, dijo, y su sonrisa habitual se desvaneció de su rostro al mirar a su alrededor. Las tablas del suelo bajo sus pies crujieron al acercarse a la cama.
La borrachera de abajo rompió el silencio mientras usaba su espada para abrir las sábanas. Aunque no podía verlo, debajo de las sábanas había un montón de sangre y vísceras. El olor a podredumbre le revolvió el estómago, tapándose la nariz con la mano, al igual que Kanao. La cama se sacudió de repente, dos ojos rojos aparecieron debajo de ella. Miraron fijamente a Tanjiro, quien apenas podía ver el contorno rojo, dos manos extendiéndose a velocidad supersónica para agarrar sus tobillos, pero él era más rápido. Saltó hacia atrás, Kanao rebanando las protuberantes extremidades demoníacas, mientras una risa emanaba por toda la habitación. Una figura oscura, con piernas y brazos largos y un torso delgado, surgió de debajo de la cama. Era más alto que la habitación, teniendo que agacharse un poco para evitar que su cabeza golpeara el techo. Su piel pálida y fantasmal y su mirada desquiciada les dijeron a Kanao y Tanjiro que esta iba a ser una pelea difícil. Oh, pequeños cazadores de demonios. Hemos absorbido a tantos, ¿a qué saben? No podemos recordar el sabor de aquellos que se vieron obligados a matarnos. Habló con muchas voces diferentes, arrancándose de repente la camisa y revelando un pecho con contornos de rostros, bocas, ojos, todos los miraron a los dos. Tanjiro se alegró de no poder ver este horror tan bien como Kanao. Has asesinado a innumerables, los vengaremos, dijo Tanjiro, justo cuando el demonio recomponía sus manos. El demonio bajó la mirada de repente hacia Tanjiro, con el rostro lleno de tristeza. Tanjiro. Está oscuro. ¿Dónde estoy? Habló con una voz femenina, una que reconoció pero no pudo recordar. Sálvanos, las bocas hablaron al unísono, voces que recordaba de su infancia, aunque sus nombres se le escapaban. ¿Cómo se llamaban? Claramente, este demonio absorbía a la gente, en lugar de comérsela directamente. Kanao lo encontró asqueado, y pudo ver cuán angustiado se veía Tanjiro por las voces que probablemente recordaba. La ira era una emoción que conocía. Antes de su tiempo con Tanjiro y cuando dependía de sus lanzamientos de moneda, la única emoción que realmente podía sentir era odio, ira, frustración, su compostura habitual de chica solitaria se rompió al verla enojada. Mientras el demonio se golpeaba a sí mismo, tratando de silenciar las voces, la puerta se abría de golpe mientras el tabernero, un hombre corpulento con un bigote espeso, investigaba los sonidos. El demonio, enfurecido por sus voces internas que se liberaban y perdía el control por unos segundos, extendió un brazo para atravesar al hombre en su estómago. Kanao se lanzó hacia adelante una vez más y cortó la extremidad, pateando al hombre hacia atrás mientras su espada desviaba otro ataque con su brazo derecho. Tanjiro se abalanzó sobre el cuello del demonio, que parecía doblarse hacia atrás. Rápidamente esquivó la pierna que salió volando para golpearlo, dando una vuelta y aterrizando de pie. Iba a ser una larga noche, pensó. Capítulo final. El frío aire nocturno comenzó a filtrarse lentamente por la ventana abierta, aunque a Tanjiro y Kanao no parecía importarles. La adrenalina y sus técnicas de respiración los mantenían insensibles al aire gélido. Se mantuvieron cerca, con las espadas desenvainadas y en alto, mientras intentaban predecir qué haría el demonio a continuación. Sabían que estaba en desventaja. Su magia de sangre demoníaca dependía de la extensión de las extremidades para atrapar a sus víctimas antes de drenarles la fuerza vital y absorberlas. Tan solo un acto vil y cruel dejó a Tanjiro con una mueca de disgusto, mientras que el rostro de Kanao permaneció inexpresivo. Su habitual sonrisa se desvaneció. El demonio soltó una risita macabra al salir disparado por la ventana y aterrizar en un jardín cercano. No tuvieron tiempo de discutir un plan. Corrieron tras el demonio y aterrizaron frente a él. Estaban en un jardín adyacente a un antiguo santuario sintoísta. Por suerte, no había nadie. No puedo usar estas bombas de glicina cerca de Nezuko. No sé cómo le afectarán. Kanao habló con serenidad, recibiendo un asentimiento del cegado Tanjiro, quien apenas podía ver la silueta del demonio pálido y alto. Sus brazos se extendieron con la intención de golpearlos. Tanjiro se desplazó hacia un lado y golpeó el brazo que sobresalía, mientras Kanao se elevaba en el aire, girando y aterrizando sobre el brazo con precisión y gracia. Respiración floral, cuarta forma, la espada de Kanao parecía dejar un rastro de flores mientras ella comenzaba a subir por el brazo del demonio. Un atónito Tanjiro observaba con asombro cómo desataba un frenesí de golpes y se lanzaba hacia adelante para defender a Kanao del brazo que no lo había golpeado. Anagoromo carmesí. Un rastro púrpura, del mismo color que sus ojos, fluía de su espada mientras ejecutaba un único corte, curvándose y retorciéndose, dirigido al feo rostro del demonio.
Su cuello parecía realizar maniobras similares a las de sus brazos y piernas, simplemente doblándose hacia atrás y esquivando el impresionante ataque de Kanao. Saltaba hacia arriba y daba vueltas alrededor del demonio, con la esperanza de golpear su cuello extendido, pero fallaba, aterrizando de pie detrás de la desgarbada entidad. Tanjiro también intentó atacar, aunque no pudo oler el hilo inicial, en cambio, falló y golpeó la mandíbula del demonio, provocando su furia mientras desollaba sus largos brazos colgantes y le clavaba la frente. Normalmente, esto podría dejar a alguien inconsciente, pero Tanjiro tenía una frente tan dura como el acero. Kanao también lo sabía, así que no se preocupó demasiado cuando aterrizó junto a ella y se secó el sudor frío de la frente. No creo que podamos derribarlo cortándole el cuello, es demasiado ágil para nosotros, dijo Kanao, y los dos saltaron al unísono mientras el demonio intentaba barrerles los pies. Meses de entrenamiento juntos habían hecho que sus técnicas y estilo de combate se familiarizaran, lo que facilitaba mucho las acciones sincronizadas. Tanjiro también tenía un oído y un olfato mejorados debido a las lesiones sufridas en la vista. Había llegado a confiar increíblemente en sus sentidos. Segundo de este. Honorable ciruela sombra. Kanao lanzó un tajo giratorio de fatalidad, mientras Tanjiro, con los ojos abiertos, observaba con asombro desde el porche del campo de entrenamiento de Butterfly States. Habían estado entrenando juntos desde que él despertó de la misión en el distrito de entretenimiento como una forma de ejercicios de rehabilitación. Los dos cazadores de demonios se habían sentido muy atraídos por el tiempo que pasaban entrenando, y solían pasear a menudo fuera de los muros protegidos de la mansión, para horror de Zenitsu. Observó, esto es antes de su lesión ocular, a Kanao rematar con estilo con un movimiento de su espada antes de enfundarla y mirar a Tanjiro. Su mirada de asombro la conmovió profundamente. Practicaban sus técnicas de espada, esquivas y coordinaban algunos golpes, recordando solo que tenían que dormir cuando las luciérnagas comenzaban a acosarlos. Tanjiro sintió un tirón repentino en la caja que llevaba, y la puerta se abrió de golpe, dejando solos a los cazadores de demonios y al desgarbado demonio. Nezuko creció lentamente, gruñendo mientras se giraba hacia el demonio y se interponía entre ellos. Kanao solo había visto a Nezuko un puñado de veces, y cada vez se veía pasiva y feliz, olvidando a menudo que era un demonio. Nezuko. Tanjiro. Distrae al demonio y crea una abertura. Tengo un plan, dijo Kanao, tocando las pequeñas bombas de glicina que llevaba en el cinturón. Tanjiro la miró, aunque confiaba en que no le haría daño a Nezuko. Le dedicó un simple asentimiento y corrió hacia el demonio, cortando con su abertura los brazos del demonio mientras Nezuko intentaba darle una patada circular en el pecho. Los dos hermanos trabajaron juntos para patear y cortar las extremidades de los demonios que atacaban, hasta que Nezuko fue agarrada por el demonio. Tanjiro estaba siendo atacado y no podía correr a ayudar sin arriesgarse a morir. El demonio sujetó la pierna de Nezuko, estrellándola contra el suelo y rompiendo su mordaza de bambú en un instante. Nezuko. Gritó Tanjiro, la ira y la rabia llenaban sus golpes y los hacían perder el equilibrio mientras se concentraba en la ofensiva pura, abriéndose, lo cual el demonio podía oler. El demonio rió mientras miraba a Tanjiro, sus muchos ojos también lo miraban cuando un repentino dolor agudo recorrió su columna vertebral, perdiendo el control de sus almas absorbidas. Los ojos miraban a todas partes en un instante, algunos rojos como la sangre mientras se apretaban contra las cuencas de sus ojos en agonía, las bocas gritaban con varias voces diferentes. No le hagas daño. Dijo el coro de voces familiares, cada una diciéndolo ligeramente diferente. Un globo ocular, que parecía pertenecer a una niña, lo miró de repente. Tanjiro, jugamos en este parque cuando éramos jóvenes. Una boca vertical a su ojo habló. Tanjiro valoraba la amistad, ya fuera la de sus compañeros de armas o la de sus amigos de la infancia. Nishi. Habló en voz baja, recordando que ella había desaparecido hacía años, mucho antes de que su familia fuera masacrada. Un escalofrío le recorrió la espalda, preguntándose cuánto tiempo este demonio había plagado estas tierras, cuántas almas había consumido. El globo ocular de la chica conocida como Nishi se llenó de lágrimas, el demonio a punto de perder el control. Nezuko, aún suspendida de sus brazos, giraba toda su pierna, el crujido y el chasquido de los huesos eran suficientes para hacer que la asesina escupe fuego se encogiera por el horrible sonido. Arrancaba el brazo ofensivo por la muñeca, liberándose y regenerando su pierna rápidamente. El demonio había recuperado el control al agarrar la espada de Tanjiro de repente, distraído por el pasado lejano de amigos ahora muertos.
En ese instante de duda y autodesprecio por hacerse vulnerable a un ataque, Kanao se abalanzó y lanzó una bomba Wisteria a la boca del demonio y se deslizó hasta detenerse cuando la bomba explotó detrás de ella. Las chicas geniales no miraban las explosiones. Una pequeña nube púrpura rodeó la cabeza inexistente del demonio, su cuerpo se desplomó hacia atrás, incapaz de regenerarse debido al veneno que ahora se filtraba en su cuerpo a través de la herida del cuello infligida por la bomba. Tanjiro agradeció que Kanao hubiera sido lo suficientemente considerado como para detonarla dentro de la boca del demonio y no dejar que ninguna de las glicinas lastimara a Nezuko. Comenzó a desintegrarse, las extremidades primero, los globos oculares mirando pacíficamente al cielo nocturno mientras el pequeño parque quedaba en silencio. El cielo nocturno es tan hermoso, dijo una voz. Espero que mis padres puedan verme desde allí arriba. Una voz femenina habló, varias bocas pronunciaron sus últimas palabras antes de que finalmente pudieran descansar. El globo ocular de Nishi miró a Tanjiro, quien había caído de rodillas junto al cadáver en descomposición del una vez grotesco demonio. ¿Recuerdas que aquí viven mis padres? Quiero que les cuentes lo que pasó, diles que siento haberme escapado, deben estar muy preocupados. Espero que tu familia esté bien, habló, mientras Tanjiro apretaba los puños mientras contenía las lágrimas que le brotaban de los ojos. Kanao se paró frente al demonio, con las manos entrelazadas, rezando para que estas almas consumidas encontraran una vida mejor. Lo haré. Dijo, observando cómo la boca vertical sonreía, las bocas que no se habían desintegrado pronunciaban una última frase. Gracias por liberarnos, Kanao, Tanjiro, Nezuko. Hablaron al unísono, antes de que el cadáver se desvaneciera por completo. Los tres guardaron silencio, conmovidos por las almas que habían sufrido durante tanto tiempo. Kanao extendía la mano para ayudar a Tanjiro a levantarse. Su vista nublada podía ver sus delgadas manos mientras se agarraba. ¿Estás bien?, preguntó Kanao en voz baja, examinando su cuerpo en busca de heridas, como solía hacer. Él asentía, secándose una pequeña lágrima de la mejilla mientras se abrazaban. Los amantes cansados de la batalla se consolaban cálidamente. Unos pasos a su lado les recordaron a ambos cazadores abrazados que Nezuko estaba de pie junto a ellos, sus ojos rosados observándolos con curiosidad. Nezuko. ¿Estás bien?, dijo, bajando la vista hacia su pierna y temblando al recordar el sonido de sus huesos rompiéndose. Kanao, sonrojada y apartando la mirada por la vergüenza de que la hermana de su amor los estuviera viendo, sonreía mientras Nezuko simplemente asentía, indicando que estaba bien, aunque lucía bastante dormida por haber gastado tanta energía en romperse la pierna para liberarse. Él la abrazó y Kanao chilló suavemente mientras sentía la calidez y la comodidad de ambos hermanos Kamado. «Señorita Sayuri, señor Sayuri», preguntó Tanjiro mientras llamaba a la puerta de madera de una casa que había visto días mejores. Una mujer de unos 50 años le abría la puerta, mirando al cazador de demonios de pelo borgoña y a una chica tímida a su lado. Su expresión vacía la hacía pensar que estaban allí para cobrar una deuda o algo así. «No me interesa. Váyanse», les gritó, aunque la puerta no les cerró las narices al abrirse lentamente de nuevo, con las bisagras chirriando. «Tanjiro? ¿Tanjiro, Kamado?», preguntó, recordando al chico que les había vendido carbón en muchos días fríos. El aire fresco de la mañana y el sol radiante parecían iluminar su pelo y esa cicatriz en la frente. No recordaba que fuera tan grande. Los invitaba a ambos a pasar, pero antes de que Tanjiro pudiera responder, inclinaba la cabeza, al igual que Kanao. «Señora Sayuri». Su hija, Nishi, habló, tartamudeando un poco al pronunciar su nombre, en parte contento de estar inclinado, no estaba seguro de poder soportar ver su rostro triste. Fue atacada por un demonio. El demonio fue asesinado anoche, y su hija vengada. Dijo, levantándose pero manteniendo la cabeza baja. «No te creo. Los demonios no son reales», dijo ella, su esposo oyendo la conmoción y corriendo al lado de su esposa. «¿Cómo qué ocurre?», preguntaba con voz bastante áspera, fulminando con la mirada a los dos extraños vestidos de forma extraña antes de que sus pobladas cejas se alzaran al darse cuenta de que era Tanjiro. «Tanjiro, ¿estás vivo? ¿Oímos de qué se trata todo esto?», preguntó, su esposa proporcionando los detalles mientras bajaba la mirada, sus ojos arrugados tensos por la repentina tristeza. «Se disculpa por haber huido», añadió, y la esposa casi estalló en lágrimas en los brazos de su esposo. De alguna manera, aunque no lo entendían del todo, le creyeron. Kanao les ofreció unas flores que había recogido, una bolsita de huesitería con el ramo. «Esto los protegerá de cualquier demonio».
Habló en voz baja, con la mano temblando un poco nerviosa por temor a que el hombre la apartara de un manotazo. Pasó un tiempo, la mujer se calmó y les dio a ambos pan recién horneado para el largo viaje a casa. Ustedes dos son muy amables y muy valientes, dijo al despedirse, dejando atrás el pueblo y los recuerdos. Los dos caminaron en silencio, de la mano, mientras caminaban penosamente por la nieve una vez más. Kanao quería animar a Tanjiro. Su sonrisa habitual parecía forzada y artificial, como si no lo sintiera. Tanjiro, ¿qué te gustaría hacer cuando lleguemos a casa?, preguntó. Algo en su forma de decir casa pareció alegrarle el ánimo. No había tenido un hogar como tal desde que fue desalojado por el demonio que mató a su familia. Un baño, sin duda. También extraño nuestros paseos nocturnos, dijo, mirando a su lado, pero Kanao no estaba allí. ¿Eh? Se giraba justo cuando una bola de nieve le golpeaba suavemente el pecho, explotando en un polvo blanco y cayendo al suelo, un pequeño círculo redondo de nieve sobre su uniforme. Kanao le había lanzado una bola de nieve, una forma rudimentaria de animarlo mientras preparaba otra, lanzándosela suavemente al hombro con una risita. «Oye». Se reía de repente, dejando la caja de Nezuko en el suelo y esquivando otra bola de nieve. Olvidaría todos los recuerdos tristes que esta misión había resurgido, y una dicha lo invadió mientras jugaba una pelea de bolas de nieve con la chica que le hacía sentir mariposas en el estómago. Intercambiaron algunas bolas de nieve, pero Tanjiro no acertó ninguna debido a la asombrosa agilidad de Kanao y a su mala vista. Kanao, sin embargo, había acertado algunos golpes. Oírlo reír siempre alegraba a Tanjiro. Finalmente, placaría a Kanao, y ambos aterrizaron en la nieve, dejando marcas en sus cuerpos mientras yacían uno junto al otro, riendo y jadeando suavemente por la energía necesaria para moverse en la espesa nieve. Tanjiro fue el primero en levantarse, ofreciéndole una mano y sonriéndole cálidamente. Kanao también se sintió feliz. La mirada de alegría de Tanjiro la derritió un poco. Era muy dulce. Sus manos se entrelazaron al levantarla, sus manos frías y rojas se entrelazaron con las suyas enguantadas. ¿Eh? ¿Dónde están tus guantes?, preguntó, de pie cerca de Kanao mientras le sostenía las manos en sus cálidos guantes. Yo, nunca tuve ninguno. Solo usé una técnica de respiración para mantenerlos calientes, murmuró. Tanjiro se quitó los guantes y se los ofreció a Kanao, envolviéndolos entre sus manos. Por favor, toma los míos. Debiste haberme dicho que no tenías desde el principio, dijo, molesto porque su mala vista había pasado por alto por completo sus pobres manos frías y delgadas. Ella susurraba un suave de acuerdo, poniéndose los cálidos guantes y agarrándole la mano con valentía, ocultando el rostro mientras miraba hacia abajo. Al menos déjame calentarte una mano, dijo, para deleite de Tanjiro. Su corazón latía con fuerza mientras se tomaban de la mano. ¿Por qué algo tan simple le hacía estallar el corazón con esa sensación de vértigo que ya le era tan familiar? Cogió la caja de Nezuko y regresaron a casa de la mano. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido, ya saben qué contenido subo en mi Patreon, pero teniendo la membresía de mi Patreon tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.